Así es, doctor Frank. Buenas noches nuevamente e iniciemos la sesión de hoy. Buenas noches, bienvenido. Genial, gracias. Bien, agradeciendo esta invitación del señor Henry Ventura Quesada, de Inlades Capacitaciones, para mí es grato nuevamente retomar actividades con tan distinguida audiencia. Entiendo que en este diplomado algunos concurren de manera sincrónica y otros participan lo hacen de manera sincrónica, así que vamos a tratar de manejarnos de la mejor forma, vamos a utilizar eh, la participación, ojalá que las personas puedan activar sus cámaras, ojalá que puedan interactuar conmigo, hacer preguntas, discutir, eso le va a dar bastante riqueza a lo que vamos a conversar. Hoy día me han pedido hablar sobre la problemática relacionada con los delitos de corrupción, la problemática relacionada con el delito de crimen organizado, organización criminal, crimen organizado. Sobre todo eso vamos a tratar de conversar el día de hoy, sobre todos esos temas que para mí son muy importantes. Vamos a verificar si ya somos coanfitriones para los efectos de poder compartir PPTs, ¿sí? ¿Se ve? ¿Puedo compartir PPTs? ¿Sí? Así es, doctor. Ya está. Ya está, genial. Entonces, vamos a plantear algunos comentarios a partir de las diapositivas que voy a proyectar. ¿Se ve? ¿Sí? Efectivamente, doctor Frank. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco, pues, sobre este tema de la organización criminal, de la banda criminal, que es un fenómeno de criminalidad que en esta parte está volviéndose muy recurrente. No hay día en que no veamos un noticiero sin que tengamos que enterarnos de extorsiones, sin que tengamos que enterarnos de raqueteos, de sustracciones de celulares, de robos agravados, de corrupción, de actos de esta naturaleza. Creo que es el común denominador en todos estos días. Si vemos noticieros, vamos a enterarnos de eso. Y eso pues es un fenómeno muy vigente hoy día, un fenómeno muy vigente, muy preocupante el tema de la criminalidad organizada. De hecho, esta criminalidad organizada ya se veía venir. Cuando yo recuerdo mis clases de la universidad, cuando yo recuerdo a mis profesores que me decían que la criminalidad está cambiando, está mutando, le estoy hablando de los 88, 89, 90, cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, el siglo pasado, del 88 al 93. En esos tiempos había un escritor que hoy día es un consagrado penalista, Silva Sánchez, ¿no? Silva Sánchez, cuando hablaba de la expansión del derecho penal, en ese tiempo, sacó su librito llamado La expansión del derecho penal, Silva Sánchez decía, la criminalidad está cambiando, la criminalidad está mutando, se está volviendo una criminalidad mucho más peligrosa, porque la criminalidad no solo está siendo cometida con fines patrimoniales, no solo se están cometiendo delitos para conseguir dinero. Silva Sánchez decía, lo más preocupante es que se están cometiendo delitos para obtener, ¿cierto? Poder económico, poder político. Normalmente la criminalidad era para obtener dinero, sin duda, era para satisfacer pasiones, sin duda, era para satisfacer odios también, pero la criminalidad se torna mucho más peligrosa cuando se empieza a cometer para obtener poder político, para obtener poder económico, para obtener poder en la sociedad. Y esa criminalidad, decía Silva Sánchez, es una criminalidad muy peligrosa, porque esa criminalidad funciona como empresa.
Esa criminalidad es organizada. Esa criminalidad traspasa fronteras. Esa criminalidad es una criminalidad que capta el poder político, genera corrupción y es una amenaza muy grande. Silva Sánchez, de hecho, en los 80 se inspiró en los cárteles de la droga, ¿no? De hecho, que Silva Sánchez estaba pensando en Pablo Escobar Gaviria, de hecho, que Silva Sánchez estaba pensando en los cárteles mexicanos que en ese tiempo habían, los cárteles colombianos, centroamericanos. Sospecho que en eso estaba pensando Silva Sánchez, porque decía, el crimen se organiza, el crimen traspasa fronteras, el crimen se comete para tener dinero y se comete de manera diversificada. El narcotráfico, por ejemplo, siempre genera corrupción. El narcotráfico siempre genera sicariato, trata, extorsiones. El narcotráfico genera violencia. Entonces, esta criminalidad se comete de manera conjunta varios delitos. Por eso es que esa criminalidad tiene especial importancia. Silva Sánchez decía, a esta criminalidad se le tiene que combatir, a esta criminalidad se le tiene que enfrentar modificando ciertas cosas. Se le tiene que combatir modificando ciertos parámetros, modificando ciertos paradigmas clásicos del derecho penal. Por ejemplo, Silva Sánchez decía, esta criminalidad se le tiene que combatir adelantando la barrera punitiva, sacrificando ciertos principios penales, flexibilizando ciertos procedimientos, quitando ciertos niveles de garantías, porque no hay otra forma de combatir esa criminalidad. Esa es una criminalidad no convencional y la idea es combatirla con sus mismas armas. La criminalidad no convencional se combate de manera no convencional. La criminalidad convencional se combate de manera no convencional y la convencional de manera convencional. En el Perú, ese ha sido un fenómeno que se ha presentado mucho. Si nosotros queremos ver algunos antecedentes normativos sobre el particular, quiero que ustedes tengan referencia a esto, ¿no? El Código Penal de 1836 no tipificó el delito de crimen organizado. El Código del 36 no tipificó el delito de crimen organizado, pero sí consideró como agravante cuando se cometía por varios sujetos activos. ¿Sí? Hablaba el Código del 36 de cuadrilla de malhechores. Ya el Código Penal de 1862, ¿cierto? Mantenía la grabación, mantenía el agravante también por sujetos varios, pluralidad de agentes que cometen el delito, pero le llamaba de una manera un poco tímida confabulación. ¿De acuerdo? Confabulación. Y el código del 24, que es un código que es el inmediatamente anterior al nuestro, al que tiene vigencia hoy día, el código del 24 mantenía el criterio, pero hablaba de agravantes en robo, de participación criminal. Ya en el Código Penal del 91 se incorpora el artículo 317. Cuando entramos al Código Penal de 1991, tenemos el agravante del artículo 317, que es una tipicidad expresa, ¿no? Ya se incluye como delito expreso en el Código Penal del 91 el delito de agrupación ilícita, ¿no? Esto era un delito cometido por dos o más personas que se reúnen para cometer delitos tipificados en los artículos 152 al 153A. ¿De acuerdo? Y a partir de allí, 200, 273, 279, 296, 298, 315, 317, 318, 319, 325 y lavado de activos. Ya la ley que realmente modifica el Código Penal del 91 y revoluciona todo esto es la ley 30.077.
Creo que esta ley ya todos la conocen. Esta es una ley que de una regulación bastante minuciosa, bastante detallada. Este delito, esta ley 30.077, incorpora los delitos de lavado de activos relacionados con minería ilegal y delitos aduaneros. Esta ley 30.077 y es una ley que va a regular mejor esto. Y una modificación legislativa adicional es la del decreto legislativo 1244, que le pone ya el nombre que tenemos hoy día, que es el nombre de organización criminal. ¿Sí? Entonces, lo que he tratado de hacer en estos primeros minutos es una semblanza de este delito de organización criminal. Desde cómo empieza a regularse en el Código de 1836, simplemente como agravación, cuando varias personas cometen el hecho, cómo va mutando en el Código de 1862, como ya tímidamente va tomando cuerpo en los códigos del 24 y el 91, hasta que tenemos lo que hoy día se ha complementado, el Código Penal del 91 con la Ley 30.077 y el Decreto Legislativo 1244 para tener lo que hoy día conocemos como organización criminal. Esa es una línea del tiempo que les quise presentar. Muy bien. ¿Cuáles son los delitos que se pueden cometer en crimen organizado? Los delitos contemplados en la ley. Los delitos contemplados en la ley son homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, los delitos contra el patrimonio, la pornografía infantil, la extorsión, la usurpación, los delitos informáticos, los delitos contra la propiedad industrial, etc. ¿Sí? Muy bien. Hoy día tenemos que diferenciar dos cosas, dos conceptos que parecieran ser sinónimos, pero no lo son. Quiero que diferenciemos crimen organizado de organización criminal. ¿Sí? Crimen organizado de organización criminal. No es lo mismo hablar de crimen organizado y hablar de organización criminal. El crimen organizado es un fenómeno que contempla un conjunto de actividades delictivas. El fenómeno es el crimen organizado. El delito es el de organización criminal. Crimen organizado es una denominación macro para, no sé, pues, una denominación que sirve, pues, para entender cuando un grupo organizado controla cierto territorio, penetra en circuitos económicos, introduce sus ganancias, burla los controles estatales, usa violencia, genera zozobra. ¿Qué es la organización criminal? Es cómo se tipifica esto. Hoy día la ley, el Código Penal, artículo 317, tuvo dos modificaciones. Decreto legislativo 1244 el último, y el penúltimo, la ley 30.077. Y acá tenemos la definición actual de lo que es organización criminal. Agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura de ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. La idea es que esta organización criminal se encuentre motivada por el lucro. Opera tanto en el ámbito nacional como en el ámbito transnacional. Esta organización criminal constituye un delito. Una definición que siempre me parece interesante recordar es la definición de la Convención de Palermo. Ustedes recordarán la Convención de Palermo del año 2000. Establece como definición esta convención que
vinculante para el Perú, dice actividades colectivas de 3 o más personas unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus dirigentes obtener beneficios, controlar territorios, mercados nacionales, extranjeros, mediante el uso de la violencia, mediante el uso de la intimidación, generando corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima. Es importante analizar el acuerdo plenario 1 del 2017 de la Sala Penal Nacional. Este acuerdo plenario 1 del 2017 de la Sala Penal Nacional que ve crimen organizado Perú, de fecha 5 de diciembre del 2017, este acuerdo plenario que justo tengo acá, habla de 5 elementos. Habla de 5 elementos que se tienen que tener en cuenta para entender que hay crimen organizado. Primero, un elemento personal. Elemento personal nos dice, la organización criminal debe estar integrada por 3 o más personas. Elemento personal. Elemento temporal. La organización debe tener un carácter estable o permanente en el tiempo. Elemento temporal. Elemento teleológico. Se va a crear, esta organización va a corresponder a la comisión de delitos. El elemento funcional nos habla de una designación o un reparto de roles de los integrantes de la organización. Y un elemento estructural que tiene que tener algún tipo de organización estructural. Entonces, tenemos el elemento personal, 3 o más personas, el elemento temporal, un carácter estable, permanente en el tiempo, un elemento teleológico, se dedica a cometer delitos, un elemento funcional, reparto de roles entre sus integrantes para cometer delitos. Hoy día ya es una foto de la marra salvatrucha, una marra que tenía mucha actividad en Guatemala, en El Salvador, dicen que se originó en Estados Unidos, pero pues una marra que domina Honduras, El Salvador, Centroamérica, ¿no? Guatemala. Entonces, hoy día ya pues ellos, la mayor parte están presos y ya no se tatúan pues como antes, ¿no? Antes se tatuaban así como ustedes los ven para diferenciarse entre ellos, ¿no? La marracán, la marra M16, la salvatrucha, cada marra tenía sus rasgos distintivos. Entonces, algunas diferencias entre banda criminal y organización criminal lo voy a hacer. Vamos a dejar sentada. En la banda, el que determina el delito es el autor. En la organización criminal, no determina el delito el autor, sino el cliente. En el TIC, por ejemplo, ¿no? En las bandas, el círculo de personas es más reducido, más asequible. Hay mucha relación personal. En la organización criminal no es así. No hay tanta familiaridad entre los miembros. Lo que ocurre acá es una suerte de intercambio, una suerte de reemplazo constante. Miembros fungibles. La banda normalmente tiene una vida más breve. Tienen seguramente vocación de permanencia, pero se pueden diluir con mucha facilidad. Mientras que las organizaciones criminales tienen una vida más indefinida. La organización criminal, por lo general, sobrevive al intercambio de sus integrantes. ¿Sí? La organización criminal tiene estructura, tiene jerarquía, tiene cohesión, estabilidad. Planifican logísticamente lo que hacen. Las bandas no. Las organizaciones criminales tienen trascendencia nacional e internacional, mientras que las bandas tienen un ámbito más local.
las bandas criminales normalmente, según la Corte Suprema ha un poco diferenciado también esto en el Acuerdo Plenario 1 del 2019, ¿cierto? Cuando ha analizado este tema, luego el Acuerdo Plenario 8 también del 2019, que diferencia también organización criminal y banda criminal, ¿cierto? A partir de acá, eh, se deduce que más bien las bandas se dedican a despojos, ¿no? No tienen mucha vocación de producción, no tienen vocación de crecimiento, no tienen vocación de desarrollo, de expansión. Mientras que la organización criminal tiene un grado de planificación y buscan reinvertir y ser cada día más poderosas. No así las bandas. ¿Cómo es que se crea este delito de banda criminal? Como era bien difícil tipificar organización criminal por las exigencias de la ley, ya les he mostrado las exigencias de la ley, los elementos que se tienen que cumplir, los presupuestos para que la organización criminal, como era tan difícil tipificar esto, porque normalmente les faltaba algo, se crea el delito de banda criminal, una iniciativa que la realiza el Ministerio del Interior, porque había una frustración institucional, pues, porque se archivaban procesos derivados de detención de personas, procesos donde habían robos, extorsiones, secuestros, se archivan. Entonces, ante ese clamor de impotencia frente a la impunidad, se busca crear este delito para tratar de tipificar y aglutinar acá y sancionar acá lo que no cumple con los presupuestos de la organización criminal. Eso es un poco. La exposición de motivos del decreto legislativo 1244 que crea el delito de banda criminal, un poco lo dice así, ¿no? Que el actual tipo penal, el 317, viene siendo utilizado de manera defectuosa, es una estructura bastante compleja y por eso genera impunidad, tiene muchas exigencias, así que dice que hay que crear un tipo penal que tenga sustento en nuestra realidad criminológica para evitar impunidad. Entonces, ahí se trabaja este tema, se dice que hay una carga procesal bastante grande, eh, normalmente el 20% nada más de todos los casos que se cometen en organización satisface los presupuestos del 317, entonces 73% no satisface eso, así que había que crear un delito para regular el 73% de casos que no encuadra en crimen organizado y en organización criminal. Por lo tanto, en esto se basa, ¿cierto? Esto se basa. Evitar impunidad. Evitar impunidad. Porque normalmente la delincuencia común no da a crimen organizado, entonces si queremos agravar esa conducta, creamos un tipo penal que satisfaga eso y agrave la conformación de grupos que se reúnen para cometer delitos. A partir de allí, entonces, se dice que se debe crear un tipo penal que sancione a las bandas, ya que esta figura no necesita una estructura tan compleja. El nuevo tipo penal se dice se aplicará a aquellas organizaciones criminales que si bien no poseen la complejidad de las organizaciones criminales de corte empresarial, sí poseen una cierta estructura que, aun cuando es precaria, aun cuando son agrupaciones esporádicas en el tiempo, tienen una organización menos definida, debería pues, regularse con un tipo penal que satisfaga eso. Ya les había comentado que el acuerdo plenario 8 del 2019, de fecha 10 de septiembre del 2019, que precisamente trata este acuerdo plenario sobre la diferencia entre la organización criminal y la banda criminal. Yo les había comentado que acá se habla de una menor complejidad organizativa. Acá se habla de
normalmente se dice que es propia de la delincuencia común urbana, de despojo, ¿sí? De despojo. Te comparo un poco con el artículo 570 del Código Penal Español. Es, digamos, el símil con el delito de banda criminal que tenemos en el Perú. Si queremos hacer un símil, ahí estaría el símil, ¿sí? Ahí estaría el símil. La jurisprudencia española dice eso también, que se los dejo para que lo evalúen. Muy bien. Vamos a empezar a analizar uno a uno todos los elementos que se tiene que cumplir para entrar en este tema de organización criminal, ¿sí? Tanto en banda criminal como en organización criminal debería haber algún tipo de estructura criminal, porque a lo contrario estaríamos ante simplemente un concierto delictivo, estaríamos ante una coautoría. Si estamos en banda criminal, tiene que haber alguna estructura, y si estamos en organización criminal, tiene que haber una estructura aún mayor, aún más fuerte, aún más contundente. Entonces acá vamos a hablar de una estructura criminal, ¿cierto? Que va a entenderse como, eh, vamos a llamarle labores conjuntas que tengan algún nivel de compartimentaje, de división de roles, de división de funciones, ¿cierto? Pero ¿cómo entendemos esto? Una asignación de roles, una asignación de funciones en distintos niveles. Cada uno sabe qué le toca, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus funciones, y esas actividades están encaminadas hacia que esto funcione de manera concertada. Ustedes van a ver una empresa siempre tiene una estructura, una empresa hay áreas, publicidad, logística, ventas, etcétera. Igual, una estructura criminal también tiene esas asignaciones de funciones, esos distintos roles que se requieren para que funcione de la mejor forma. Estas características van a diferenciar la delincuencia organizada de la delincuencia común. La banda criminal posee, ya les he dicho, antecedentes desde el Código del 24. Hemos hecho una génesis hoy día de todos los ordenamientos jurídicos en el Perú y cómo se han venido más o menos evolucionando, ¿cierto? Y a partir de allí estamos entendiendo que en el Código Penal del 91, Código 36, los anteriores, se agravaban los comportamientos por cometerse de esta manera. Miren, en el Código del 91 ponía agravantes de ese tipo. Decía, la pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda. ¿Ven? Ya se ponía ese nivel de agravación. Vamos. ¿Qué podemos decir respecto de la naturaleza jurídica del delito de organización criminal? ¿Qué podemos decir respecto de su naturaleza jurídica? Primero, que es un delito de peligro. No es un delito de peligro concreto, es un delito de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque no se tiene que establecer específicamente un peligro. No se tiene que establecer específicamente a quién se le está afectando o dañando. Es abstracto, es genérico. No es concreto, no es contra alguien en particular. Dos, una presunción de peligro, como en todo delito abstracto, de peligro abstracto, una presunción de peligro juris et de jure. No admite prueba en contrario. Si constituyes una organización destinada a cometer delitos, se presume, sin admitir prueba en contrario, que estás generando peligro a la sociedad. Es un delito autónomo. No necesitas haber cometido algún delito para que te sancionen por organización criminal. Basta que constituyas, basta que integres, basta que seas parte. Es más que suficiente. No necesitas haber realizado ningún delito, porque este es un delito autónomo. Es un delito autónomo.
¿De acuerdo? Entonces, miren esas dos características fundamentales respecto a la naturaleza jurídica de esta figura. Delito de peligro abstracto, presunción juris de jure que causas peligro, no admite prueba en contrario, no tienes que probar un peligro concreto. Y un delito autónomo, no tienes que haber cometido o ejecutado ningún delito. Con el solo constituir, ya has cometido el delito. Dentro del tipo penal, sus características típicas son que lo puede cometer cualquier persona. No se necesita un sujeto activo calificado. Cualquier persona puede ser parte, puede formar, puede integrar una organización criminal, una banda criminal. ¿De acuerdo? No tiene ninguna exigencia el sujeto activo de esos delitos. No es un delito especial, es un delito común. No es un delito de infracción del deber, es un delito de dominio. Sujeto pasivo va a ser el colectivo social, ¿cierto? Y las conductas siempre, tanto en organización como en banda, van a ser constituir e integrar. Si yo constituyo, cometo el delito. Si yo no constituyo, pero integro, también cometo el delito. ¿Qué es constituir? Unión, pluralidad de agentes. ¿De acuerdo? Pluralidad de agentes. ¿Para qué se reúnen? Para cometer delitos. Una constitución implica una fusión de varias personas para idear cometer delitos. Esa es la idea. Los elementos típicos van a ser cometer delitos estrechamente conectados al elemento de la temporalidad, ¿no? Esa unión efímera para comisión de un solo delito no es ni organización ni banda. Eso es un concierto, es una simple coautoría. ¿De acuerdo? La diferencia entre banda es que la estructura de la banda es mucho más simple que la estructura de una organización. La estructura en una banda es precaria, es parcial, es débil, es incipiente. ¿Sí? Dentro de la tipicidad subjetiva, tenemos que entender que es un delito que se comete únicamente de manera dolosa. La forma de este delito, la forma de cometer este delito es con dolo. Solo se puede cometer de manera dolosa. No hay forma culposa. Y además, tiene un elemento de tendencia interna trascendente o de finalidad relevante. ¿Y cuál es el elemento de tendencia interna trascendente o finalidad relevante? La finalidad para cometer delitos. Tengan por finalidad la comisión de delitos concertadamente. ¿Cuándo se consuma? En el momento en que se constituye o desde que te integras. No se necesita probar la comisión de delitos concretos. La mera constitución o la integración consuma este delito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué diferencias fuertes, ya para cerrar esta idea y pasar a otra, qué diferencias fuertes vamos a encontrar en los delitos de organización criminal y banda criminal? Primero, el grado de complejidad. Ya les había repetido esto varias veces, lo voy a repetir una vez más. El grado de complejidad. La estructura criminal es mucho más compleja en una organización que en una banda. La banda tiene estructura, ya les había dicho, pero su estructura es mucho más precaria, mucho más simple, mucho más sencilla. Mientras que la organización criminal sí tiene una estructura más compleja, una estructura más fuerte. ¿Sí? La organización tiene una estructura más fuerte. ¿Cómo hago para analizar cuál estructura es fuerte y cuál estructura es débil? ¿Cómo hago para analizar este nivel de estructura? A partir de acá, lo que tengo que analizar son las características que yo les había comentado. El elemento personal, temporal, teleológico, funcional, que habíamos conversado ya. La estructura de una organización
es muy compleja. Una banda es una estructura básica, una estructura rudimentaria. Las personas que configuran, que conforman una organización, ¿cierto? Son 3 o más. En la banda pueden ser 2, ¿cierto? Pero pueden haber bandas de 3, ¿eh? Pueden haber bandas de 4, ¿de acuerdo? Pueden haber bandas de 5. Lo que se tiene que entender acá es que pueden haber varios sujetos, pero que no tengan mayor relevancia porque son solo números, sino hay un elemento cualitativo. El elemento cuantitativo no marca la diferencia. Entonces, normalmente en la organización criminal, los miembros van a ser más bien fungibles. En una organización criminal, los miembros van a ser más bien fungibles. Si se mueren, si los meten presos, la organización continúa, los reemplazan con una facilidad muy grande. ¿De acuerdo? Mientras que en la banda, la fungibilidad no existe casi, porque si los miembros desaparecen en una banda, la banda se desintegra, ¿no? No sobrevive normalmente la banda a la desaparición de alguno de sus miembros. ¿Sí? Entonces, lo que hace exitosa la organización, lo que hace exitosa una organización es la especialización de sus miembros en la labor que se le ha encomendado. Vamos a trabajar acá desde ese punto de vista. La banda criminal normalmente no tiene muchas relaciones con otras organizaciones. No tiene niveles transfronterizos. No hay ese nivel de relación, ¿sí? Es una cosa mucho más sencilla. Una actuación inmediata de sus miembros, ganancias ilícitas del día a día, delitos, raqueteo, despojo, ¿no? Hay que analizar también este aspecto sustantivo en cuanto a la prescripción, pues, delito permanente, no nos olvidemos. No pueden correr plazos de prescripción mientras la banda está constituida, la organización esté constituida. Siempre van a haber consecuencias accesorias, siempre, y vamos a discutir un poco esto con mayor detalle luego, ¿sí? Eh, yo les había comentado, les había dicho que desde que entendemos este fenómeno como un fenómeno criminal complejo, como un fenómeno criminal mucho más peligroso, tenemos que flexibilizar ciertas garantías, tenemos que prolongar ciertos plazos. Cuando estamos hablando de una investigación por crimen organizado, 36 meses, preliminar. La casación 599 de Fuerza Popular de Keiko Fujimori dijo que las diligencias preliminares de crimen organizado podrían durar tranquilamente 36 meses. Más 36 más 36 de preparatoria, imagínense cuánto dura un caso de esta naturaleza. Las medidas cautelares también son mucho más amplias y acá se tiene que trabajar pues con técnicas especiales de investigación, porque si esto es crimen organizado, se le tiene que aplicar guerra no convencional. Ellos infiltran a la policía, los criminales infiltran a la fiscalía, al poder judicial. La idea también es infiltrarlos a ellos. Ellos te meten un topo, tú le metes otro. El topo que le metes se llama agente especial, se llama agente encubierto, dependiendo. Puedes hacer remesas controladas, entregas vigiladas. Ellos compran policías, funcionarios. El Estado también compra delincuentes a cambio de beneficios. ¿Cómo se llama eso? Colaboración eficaz, que es guerra no convencional. Se les combate con sus mismas armas. Ellos me interceptan comunicaciones, le interceptamos comunicaciones. Ellos ejercen violencia, les aplicamos allanamientos, etc. Entonces, eso es bien importante que se entienda, porque es una guerra no convencional, y la guerra no convencional se libra con las mismas armas. En moderación de la prueba también hay algunos criterios de flexibilización. En ejecución penal se trabaja con restricción absoluta de beneficios penitenciarios, porque se les da un tratamiento de derecho penal del enemigo, ¿sí?
Jacobs, que basa su derecho penal del enemigo en la cosmovisión de Niklas Luhmann y en los aportes de Hegel, Jacobs dice que el que no cumple deberes no puede merecer derechos. Hay personas que tienen deslices reparables y se les reincorpora a la sociedad. Hay personas a las cuales no se les puede reincorporar. Lo que hay que hacer es neutralizar. Cuando le quitamos beneficios penitenciarios, cuando le ponemos penas como cadena perpetua, estamos renunciando a la resocialización. Pero es una triste realidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya les había dicho, los plazos en estos delitos de organización criminal son de 60 días, pero se pueden prolongar hasta 36 meses. ¿Cierto? La preparatoria dura 36, prorrogable por orden judicial a 36 más. Se puede trabajar con operaciones encubiertas, agentes especiales, agentes encubiertos, para infiltrarse, para realizar todo tipo de actos de verificación, ¿cierto? Con fines de conocer lo que está ocurriendo allí. Es importante trabajar con todo este tipo de técnicas especiales de investigación. ¿Hasta acá me están entendiendo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Cuando la criminalidad es violenta, la criminalidad organizada, los cárteles, ¿no? Los cárteles se ponen violentos. Miren, lo que realizan es ese tipo de actitudes. Esos son fotos reales, no es una película. Normalmente un cártel le demuestra su poder al otro. Estamos viendo al Tren de Aragua, estamos viendo la nueva generación de Jalisco, hemos visto en el pasado a los Zetas, hemos visto en el pasado a los Marras Salvatruchas, el cártel de Medellín, al cártel de Tijuana, a los Caballeros de Cali, el cártel de Cali, al Señor de los Cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tienen en común algo: violencia extrema. Es lo que pueden ver ustedes allí. Violencia extrema. Entonces, ahí van a ver ustedes que los policías no tienen marbete. Andan con pasamontañas. Miren, con el rostro cubierto. México. Cuando un cártel toma el control de una localidad, demuestra a todos que son ellos los que mandan luego de matar a todos los otros. ¿No? Ese es el grado de criminalidad. Miren, policías con el rostro cubierto, sin identificación, sin marbete. No se puede hacer otra cosa. Imagínense que el policía trabaje con esa criminalidad a cara pelada. Acá, la primera parte de lo que les he querido comentar. Quiero que me cuenten si han entendido, preguntas. ¿Hasta acá bien todo? Sí, doctor Fran, buenas noches nuevamente. Sí, doctores, quisiera, bueno, si se va a continuar usted con el tema o preguntas y respuestas de los participantes. Bueno, yo voy a ver, porque a mí me interesaría mucho que haya Diálogo. preguntas. Me habías prometido que era un salón muy interactivo, por eso es que he agilizado y he acelerado la Ah, exposición. ya. Doctores, nuevamente una pregunta para, una consulta por el doctor Frank, que está ávido de querer compartir sus conocimientos. Bueno, casi todos son fiscales acá, en línea. La ponencia clara, doctor Frank. Si no hay preguntas, porque está clara. Uno está clara o no ha entendido nada, ¿no? Yo Hola, creo, más bien, que Ya, no he doctora entendido Tatiana, nada. buenas noches. Mire, sí, hay que abrir un poquito. Adelante.
Quería hacer una consulta. Bueno, la pensaba hacer al final, pero quería aprovechar ahora que el doctor había estado preguntando. Adelante. Doctor, quería hacerle una consulta un poco, digamos, jurídica respecto a un caso que llevamos en el despacho para ver desde su conocimiento qué opinión le merece o qué me indicaría. Mire, nosotros tenemos una investigación contra una organización criminal cuyo delito fin es el delito de colusión agravada. Y también deriva de eso el delito de lavado de activos para algunos investigados. ¿Ya? En el delito de organización criminal, si bien es cierto, no nos podemos acoger a la terminación anticipada a no ser que todos los integrantes estén de acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si uno de estos investigados se quiere acoger a la terminación anticipada solo por el delito de colusión agravada? Teniendo en cuenta que este investigado que se desea acoger tiene la calidad de extraneus. El artículo 469 del Código Procesal Penal nos señala que para el caso de delitos conexos sí podría aplicarse la terminación anticipada. Y como le comento, en este caso la colusión agravada sería un delito conexo porque hay otros dos delitos, son tres en realidad, OC, colusión y lavado. La pregunta es, varios investigados con sus abogados han presentado su solicitud para acogerse a terminación anticipada solo por el delito de colusión. ¿Por qué? Porque probablemente el delito de organización en su momento se pueda sobreseer. Los extraneos solamente tienen OC y colusión. Entonces se ha abierto esta duda entre nosotros, también con los jueces de acá, si va a proceder o no. ¿Usted considera que procedería esta terminación, a aplicarse el proceso especial de terminación anticipada solo por el delito de colusión agravada? Claro, eso de la terminación anticipada procede porque, a ver, permíteme leerte el código. Dice el Ujú, código de manera expresa, procede terminación anticipada cuando hay delitos conexos, ¿cierto? De lo ujú. contrario es todos por todo o nadie. Justo, afortunadamente, acá tengo mi código penal y te voy a leer el artículo correspondiente. ¿Cuál es el que me dijiste? 469. 46. El código es muy sabio en eso. Vamos a ver. Ujú, Mira, doctora, vamos a leer este articulito que creo que es bastante eh, ilustrativo. sí. Mire, dice, en los procesos por pluralidad de hechos punibles o de imputados, que son estos, ¿cierto? Ujú, Se quedará del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno. Todos por todo o nadie. Así se entiende eso, ¿cierto? sí, En los procesos por pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requerirá el acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno. Esto es, todos por todo o nadie. Dice, así sin es. embargo, se va al siguiente punto seguido. ¿Lo lee, doctora? Sí, sí. Sin embargo, el juez puede aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos. ¿Se entiende? Sí. En relación con los otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable. A ver, vamos a explicarlo. Por el delito de organización criminal, se tienen que acoger todos o nadie. Una. ¿Claros? Ujú, sí. Pero además del delito de organización criminal, han podido cometer colusión, han podido cometer cohecho, han podido cometer malversación, han podido cometer X delitos, y cada delito lo ha cometido cierto número de integrantes de la organización, ¿o no? Ujú, Entonces yo acepto organización criminal y acepto cohecho, y acepto colusión. Alguien me dirá, doctor Almanza, pero por organización los demás no se están sometiendo, entonces no hay acuerdo por organización, porque tendría que ser todos por todo o nadie, ¿cierto?
pero Claro, sí puede ser un acuerdo únicamente por cohecho. Y ese sí, acuerdo por cohecho puede ser por el que ha cometido el cohecho, por el que ha cometido la colusión, ¿sí? Pero con una excepción. sí, ¿Y cuál es esa excepción? Salvo que sea importante acumular para efectos de esclarecer todo. Con lo cual, yo le diría, sí, es posible. El código me autoriza a hacer acuerdos parciales en delitos conexos, con lo cual aparentemente sí podría hacerse. ¿De acuerdo? Pero yo necesito claro, que doctor. esto se investigue hasta el final para no perjudicar la investigación. Yo Así necesito que es. esto se No, investigue hasta el se- final. no sería necesario, primero, por ejemplo, acá, ¿no? En el juzgado nos decían, primero tendrían que sobreseer OC, porque ¿qué nos da la certeza de que se va a sobreseer organización criminal más adelante? Eso Por nos eso, decían, primero por pronúnciense eso. por OC, pero nosotros aún no nos hemos pronunciado por el delito de OC. Solo queríamos iniciar obteniendo estas sentencias de terminación anticipada, estos acuerdos de terminación anticipada, antes de solo por un delito. Sí, pues, pero el juez de Entonces, repente no va a creer porque el juez va a decir esta última parte. Cierto, le va a decir, usted puede hacer acuerdos parciales. Es posible hacer acuerdos parciales. No está prohibido hacer acuerdos parciales en delitos conexos. Siempre que se cumpla el todos por todo o nadie, ¿correcto? claro, sí. A ver, vamos. Le voy a poner un ejemplo. Es una organización criminal destinada al robo sistemático de bancos. ¿Sí? Ya. Roban bancos. Uno de los miembros en cierto robo viola a la cajera. ¿Usted le va a imputar la violación a todos o solamente al que violó? Solo el que violó. Y el que violó dice, yo acepto haber violado y quiero llegar a una terminación anticipada por violación. ¿Mm? Entonces, ¿se puede hacer un acuerdo parcial o no? Sí, solo con él. Solo con él por violación. Ya, eso dice el código en el 469. Pero, ¿qué tal si el juez dice, no te lo acepto? Aun cuando es posible, no te lo acepto. Porque eso podría perjudicar la investigación. Yo creo que la acumulación ahí es indispensable. Listo, se acabó. Que dependería también del delito. Por supuesto, pero, Y pero como no el quiera análisis, colusión. el Así análisis es. se tiene que hacer caso por caso, ¿me Ujú, entiende? O claro. sea, en cada caso por caso, usted lo que tiene que sustentarle al juez es que hacer ese acuerdo parcial no va a perjudicar la investigación por crimen organizado. Ujú. Sí, sí. Le va a decir que el delito de crimen organizado tiene vida propia, es un delito de peligro abstracto, es un delito Exacto. He que no indicado. Ajá. necesita. Así es, entonces no va a perjudicar, pero no tiene que convencer al juez de eso para que le acepte el acuerdo parcial. En mi acuerdo tendría que, inclusive un juez de Lima, por ejemplo, para él también sí cabe, para los de acá no, por ejemplo, ¿no? Pero nos decía que es un tema ya panorámico de cómo lo puede interpretar cada uno. Quizá ya son más garantistas, acá no. Entonces nos decía, lo que sí deben trabajar, para mí sí procede, a pesar que para los de acá no procedería, pero se tendría que desarrollar bien el por qué no va a afectar el proceso normal que se continúa. Eso es lo que le estoy diciendo yo, absolutamente lo mismo que le dijo el juez de Y Lima. podemos continuar nosotros, porque esa era una batalla entre nosotros, una discusión. Ya, doctora, está bien, entonces sí le entendí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por participar. Ya, ya estaba perdiéndole la fe al grupo. Yo le estaba diciendo a Henry que me había mentido. Él me había dicho, no lo van a dejar hablar. Todos hablan al mismo tiempo en ese grupo. Entonces, usted ha hecho que yo recupere la fe. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien, ¿qué otro comentario? Miren, es un tema muy amplio. Yo he hecho una panorámica de todo en aproximadamente una hora, pero por favor, díganme que sí. Continuamos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra situación que querramos discutir?
A ver. Doctores, ¿no hay más preguntas para el ponente del día de hoy? Doctor Frank, no hay preguntas, no hay más preguntas. Bueno, en todo caso, estos minutos, el siguiente tema que me va a tocar, porque acá estoy viendo los temas que me has encargado, Henry, el tema de hoy día, el tema de hoy día es un tema mucho más simple. El tema de hoy día es un tema que tiene que ver con organización criminal, con crimen organizado, con tipicidad objetiva y subjetiva del crimen organizado, investigación en el crimen organizado, y es un tema que lo hemos trabajado sin ningún problema. El tema 8 sí es un tema muy complejo y muy amplio. El siguiente tema que más he encargado, porque el siguiente tema que más he encargado tiene que ver con procesos de colación eficaz, con terminación anticipada, con procesos por razón de la función pública, con técnicas especiales de investigación específicas como agente encubierto, circulación de bienes y todo eso. Entonces, el otro tema es más complejo. Te sugiero que los minutos que falten de esto lo utilicemos más bien en el tema 8. ¿Qué te parece? Y el Listo, tema doctor, 8 no es hay problema, una no hay sesión problema. de más tiempo, ¿sí? Listo, listo. Podemos ir avanzando entonces. Perfecto. Más bien, muchas gracias a todos los que se han conectado y a todos los que han participado hoy día de una forma bastante, digamos, aun cuando muda, aun cuando sin activar sus cámaras, pero por lo menos me han hecho saber que han estado allí. Gracias nuevamente, Henry, y nos vemos el día martes, ¿no? Sí, doctor, el día martes creo, ¿no? Ya está gente el día Martes, martes. martes. Listo, un abrazo y nos estamos viendo. Listo, doctor. Buenas noches con todos.